día de hoy no ha ganado la Fiscalía General del Estado. Todo el Ecuador ha sido vencedor. Esta es una decisión histórica. La Administración de Justicia ha actuado eficazmente. Señor presidente, no mande a asesinar, no mande a asesinar, no mande a asesinar. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Tiempos de cólera, de miseria, de dolor. Las calles son focos de contagio y la pandemia ha cobrado la vida de miles de ecuatorianos. Ecuador es un territorio signado por el hambre, la pobreza y la corrupción. Hoy, la democracia se encuentra en coma. Guayaquil se convirtió en un cementerio y Quito en el ejemplo del fracaso sanitario. Desde el 12 de marzo hasta el 28 de agosto, se reportó 31.295 muertes. Aunque las autoridades han desmentido el número de fallecidos, los médicos, que se encuentran en primera línea, advierten que existe un subregistro que las autoridades ocultan. Para el gobierno, la pandemia es la mejor promesa de una muerte natural. El subregistro es impresionante. Nosotros, los médicos que estamos en primera línea, lo sabemos porque hay mucha gente que refiere que estaba enferma, su familia enferma, sus amigos de trabajo enfermos, y son personas que, por ejemplo, se hicieron un test para COVID privadamente y esos test no están siendo registrados por el ministerio. Son personas que tienen síntomas de COVID muy claros, con contactos muy claros, que no entran dentro del registro del ministerio. Entonces, los que estamos al frente sabemos que hay un subregistro. Los galenos acuden a colectas solidarias para comprar equipos, mascarillas, indumentaria médica e insumos que les hace falta para enfrentar la pandemia. Mientras las autoridades hospitalarias responden con acoso, censura e intimidación. Para nosotros es realmente una catástrofe. Es una catástrofe sanitaria, es una catástrofe a nivel personal, porque nosotros tenemos que enfrentar, por un lado, la ausencia de material, de insumos, de espacio físico, de personal para atender un paciente. Tenemos que enfrentar que haya pacientes en sillas, durmiendo 5 días en una silla, conectados a un oxígeno, sin el que alcanzó oxígeno, porque en los hospitales ya no hay oxígenos. En el IES Quito Sur hay personas en colchonetas en el piso, que ni siquiera tienen acceso a una fuente de oxígeno. Entonces la gente va muriendo y uno va viendo ese drama, aunque el ministro diga que dejen de hacer drama, para nosotros sí es drama. Es drama ver a una persona morirse en una colchoneta en el piso. Es drama ver a una persona que se muere en una silla esperando entrar a la atención en el ANRA de Marín, por ejemplo, en la sala de espera, que se muere en una silla en la sala de espera, que se mueran dentro de los hospitales en una camisa sin oxígeno, totalmente ahogados, que un médico en terapia intensiva tenga que ver a 15 pacientes solo, que estudiantes de posgrado, médicos generales que no estaban preparados para esto, tengan que enfrentar a pacientes extremadamente críticos. Para nosotros es un desastre sanitario y lo más doloroso de todo esto es que ni siquiera lo podemos decir. Tenemos el estrés de cómo sacamos adelante la guardia y el estrés pero vienen los coordinadores, los jefes a decirnos que tenemos que hacer lo que sea por recibir pacientes, quedarnos con la boca callados y no decir que hay un desastre sanitario en el país. En este momento tenemos, por ejemplo, paramédicos cuya función es obviamente atender pacientes a quienes los están obligando prácticamente a hacer embalaje de cadáveres, a hacer el tratamiento de cadáveres. Eso es algo insólito. La desidia y el abandono son la tónica del dolor ecuatoriano.
A doña Rosa la muerte de su esposo le dejó el corazón partido. Solo le queda la memoria, el recuerdo de tantos años vividos. Don Jorge tuvo que esperar 7 días para ser desahuciado. A las 7 me llama un médico del hospital y me dice, señora, dice, venga urgente, que al paciente lo vamos a entubar. Ya. Entonces, me fui inmediatamente, llegué al hospital, como a los 10 minutos sale el médico y me dice, en realidad, señora, dice, el paciente ha tenido una leve mejoría. Dice, le ha subido la saturación y está estable, me dicen. Bueno, me quedé un rato más afuera en el hospital porque no dejaban ingresar a nadie. Ya, me quedé ahí y un sobrino que me acompañaba me dice, tía, dice, esto le hace daño a usted, ya aquí no hacemos nada porque no vamos a ingresar. Me dice, vámonos a la casa. Nos venimos a la casa y a las 7:45 de la mañana, al otro día, me llaman nuevamente del hospital. Dice, señora, venga urgente, dice que ya el paciente ya se lo va a entubar. Nuevamente me fui al hospital. Cuando llego al hospital, me dice el médico, como a los 10 minutos, así mismo sale el médico, me dice, señora, dice, la verdad, dice, íbamos, pero así, en esta forma, señor, como le estoy explicando. Íbamos, dice, pero dice, ya el paciente ya falleció, me dice. Ya el paciente ya falleció. A pesar de que Rosa mantuvo contacto con su esposo y dio positivo para COVID-19, sigue a la espera del Ministerio de Salud. Su caso se asemeja al de miles de ecuatorianos. Muchos de ellos quedan a la deriva. Saben que los cadáveres se irán sin el último adiós de sus deudos. Señor, tengo hoy 2 meses, 1 semana. No me dijeron que me venían a tomar otra prueba. No tengo los resultados de esa prueba, no me vinieron a tomar la prueba y no me han dado el alta. Yo he salido porque he tenido que hacer, mire, recién yo no he podido, recién este sábado que pasó, fui a sepultar las cenizas de mi esposo. En este momento, usted sabe, las autoridades son ciegas, mudas y de todo. Han estado con los recursos nuestros, quitándonos para llevarse todo. ¿Cuántas personas se hubieran podido curar? La crisis ha golpeado todos los frentes. Desde la aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario, 1 millón de ecuatorianos quedaron en el desempleo. La flexibilización, precarización y despidos intempestivos tienen luz verde. Hay ciudadanos que han sido indemnizados con $284 por 22 años de trabajo, o mujeres desvinculadas de sus empresas en estado de gestación. Marcelo se siente melancólico, está triste y no es para menos. Nunca me sentí viejo, nunca. Pero ese día me vi al espejo y me sentí viejo, no acabado, pero sí viejo, pero ahí es cuando entró el apoyo de mi familia, de mis hijos, y decía, ¿qué voy a hacer? Y llora de la impotencia, porque dice que no es justo, porque las cosas no tenían que pasar así. Este hombre de 53 años le dedicó casi la mitad de su vida a trabajar en un reconocido restaurante. Era capitán de meseros hasta el 29 de abril, cuando lo suspendieron de su trabajo. Y de ahí las malas noticias continuaron. Fue despedido a través de un mensaje de WhatsApp y con una cantidad que no llega ni siquiera al salario básico. Nosotros habíamos hablado, habíamos indicado que la empresa no es que ha quebrado ni ha cerrado completamente, están suspendidas las operaciones, pero la empresa dijo que no, que era una de las dos, o firmábamos el desahucio o ellos se acogían al artículo 169, lo cual, realmente... Ellos querían alegar fuerza mayor para desvincularnos. Ellos querían alegar fuerza mayor para desvincularnos, y la otra opción que también le comento en algunos casos, no en todos, porque en el mío no fue así, en algunos casos nos decían que nos van a ubicar en contratos de aquí de la capital, pero
bajo esas condiciones realmente no se puede elaborar, con prácticamente la mitad del sueldo, trabajando las horas completas que la ley establece, más horas extras que no nos iban a pagar, e incluían los fines de semana, sea sábado o domingo que se iba a trabajar. Entonces, prácticamente es como que uno se esclaviza a un trabajo. Pero no todo es pérdidas. Hay quienes lucraron con la crisis. La banca conquistó las utilidades más altas de las últimas 2 décadas. Entre 2018 y 2019, este sector ganó un aproximado de $2.000 millones, dinero que a propósito reposa en paraísos fiscales, en Holanda, Miami, en Goldman Sachs o Credit Suisse, sitios cotizados por la banca ecuatoriana. La Unión de Afectados por la Banca somos un grupo de ciudadanos organizados frente a los abusos de la banca. Durante los últimos 3 meses en los que el Ecuador estuvo en cuarentena debido a la pandemia del COVID-19, la Junta Bancaria dispuso que los bancos prorroguen el cobro de las cuotas pendientes durante ese tiempo, sin intereses de mora ni regulares. Sin embargo, ahora, una vez que hemos salido ya del semáforo rojo, los bancos empiezan a llamar y a acosar a la gente para cobrar las 3 cuotas acumuladas durante este periodo que dio la Junta Bancaria. ¿Qué es lo que pasa? Es que si no pude pagar, imagínate, una cuota de 1.000, ahora tengo que pagar una de 3.000 acumulado. Evidentemente el desempleo crece, la pobreza ha crecido en este periodo de tiempo y lo que sucede es que la gente no tiene ahora para pagar. Entonces el negocio de la crisis es realmente el negocio para la banca, ¿no? ¿Qué hace la banca? Difiere este acumulado de las cuotas pendientes durante la pandemia a 12 meses, a 24 meses, con más del 15% de interés. Entre el 1 y el 22 de abril se reportó la salida de $929 millones, una cifra que incluso pondría en riesgo a la propia dolarización. Y es como, usted negocie pues con su jefe, lleguen a un acuerdo, vea si le baja el salario a la mitad, vea cuántas horas trabaja. Usted negocie con la banca. Pídeme a mí que yo vaya y negocie con Diners Club, donde tengo un crédito que yo gasté para mis equipos comunicacionales, para tener una opción de empleo en medio del desempleo que este mismo gobierno actual ha propagado, ¿no? Nos ha vaciado las instituciones públicas y ahora habemos muchísima gente sin empleo en las calles. Entonces, ¿qué haces? Tratas de ver una opción, tratas de endeudarte, compras un equipo, pero pídeme a mí, un ciudadano común, que vaya y negocie con Diners Club, que vaya y negocie con la cooperativa Alianza del Valle, que vaya y negocie con el Banco del Pichincha. Yo, no, el Estado se está lavando las manos. El Estado, desde su poder centralizado, es el que debe normar, regular y controlar la actividad de los privados. ¿O estamos hablando de un Estado bancario? La pandemia evidenció que el Ecuador es tierra de nadie, un país sin ley y sin nombre. Incluso los jueces, asambleístas, familiares de asambleístas y figuras públicas han hecho un uso doloso del carnet de discapacidad para evadir impuestos y ganar beneficios, justo en el momento en el que el oficialismo y sus adeptos se repartían los hospitales. ¿Por qué en estos últimos meses de pandemia mucha gente con discapacidad hasta se ha muerto, sin medicina, sin alimentación, abandonados del Estado al 100%? ¿Será que, por ejemplo, un autofuncionario del Estado, como el presidente del Consejo de Participación y Control Social, que es karateca, 3 veces, no sé cuántas veces campeón mundial, tiene un carnet con el 81%, y yo, que soy 33 años en silla de ruedas, tengo el 77%, porque del 100% cuando me recalificó me bajaron 33 puntos. A esta situación se suma el agresivo endeudamiento. En los 3 años de gestión gubernamental, el país contrajo una deuda de más de $11.000 millones, deuda que no se tradujo en educación, salud o infraestructura. El manejo económico del gobierno de Moreno ha sido nefasto. Se han privilegiado las relaciones con las élites, se ha entregado el poder político a un poco de banqueros, se ha permitido que la dolarización se debilite con todo ese dinero
que ha fugado fuera del país. Tenemos un puñado de familias pudientes que tienen 30.000 millones de dólares en el exterior, más que todos los depósitos a la vista del sistema financiero nacional. Es decir, se ha destruido el aparato económico nacional. Las empresas están debilitadas, los negocios están cerrando, las personas desempleadas y sin ingresos para poder dar de comer a sus hijos. Hay un diagnóstico lacerante de la situación que vive el Ecuador. La situación del Ecuador es realmente catastrófica. Esa creo que es la palabra que mejor describe, catastrófica. La propia CEPAL dice que la economía ecuatoriana va a decrecer en el orden del 6.5%. ¿Sí? El BID dice que esto va a ser mayor, que esto va a estar por encima del 7%. Hay economistas que dicen que esto va a llegar mucho más, porque las decisiones que se han tomado en el marco de la pandemia fueron equivocadas. ¿Sí? El informe de la CEPAL, por ejemplo, dice esta vez lo que puede pasar con los países sin calcular, o sea, sin señalar el efecto que pueden tener las leyes para combatir la pandemia. Pero aquí, con las medidas que se han tomado, indudablemente esto va a generar todavía un agudizamiento de las condiciones, ¿no? Entonces la situación es realmente catastrófica. Vamos a tener seguramente por lo menos a la mitad de la población en una situación de pobreza o pobreza extrema. El Ecuador va a ser uno de los 3 países en los que más va a crecer la desigualdad. Esta es dato de la CEPAL. El Ecuador va a ser uno de los países en los que más decrezca la economía en el próximo año. O sea, realmente un escenario catastrófico. Si detenemos el tiempo por un minuto y rebuscamos en la memoria, la interrogante inicial es: ¿cómo llegamos a este punto? Mira, la principal autocrítica que yo hago es que teníamos que haber construido mayor poder popular. Una traición como la que ocurrió de un presidente, de un político o de un grupo de políticos como los de la Asamblea no pudiera haber sobrevivido si hubiera habido un poder popular más fuerte que exija a esos políticos que sean consecuentes con su palabra, que cumplan el plan de gobierno ofrecido antes de ir a las urnas, que cumplan con sus promesas en términos de su campaña electoral. Y para eso se necesita un poder popular, un poder ciudadano, un poder social, organizado, movilizado, con pensamiento y liderazgo estratégico, pero sobre todo presente en la vida política nacional. La alianza de Moreno, su giro político, el reparto de hospitales, la corrupción, la privatización de los bienes públicos, la venta de la soberanía, la represión de octubre y las muertes de la pandemia son los principales hitos del gobierno de todos. Pero existe una razón que se remonta al 2017. Habíamos preparado toda una propuesta de leyes para la consolidación del proceso de transformaciones que ya venía el país viviéndolo por 10 años. Y queríamos que haya ese acuerdo con el Ejecutivo para las leyes que se necesitaban, para mayor inclusión, mayor justicia social, etc. Y preparó, me acuerdo, Pavel Muñoz era el encargado de exponer todo el compendio de leyes y propuestas que teníamos. Cuando fuimos ahí, el presidente empezó hablando de lo siguiente. Dijo: alcen la mano los asambleístas cuyo alterno no tenga todavía cargo. Nos regresamos a ver con Pavel y decíamos: ¿por qué dice eso? Si el motivo de la reunión era la ley, la coordinación con el Ejecutivo. Bueno, puede ser algo fuera del punto de orden que debía tratarse. Y empezaron los compañeros de provincia, precisamente los que están ahora en el listado de tanta corrupción. Mire, que es que en mi provincia queremos nombrar a no sé quién, que es que en mi provincia esto otro. Y entonces ahí recuerdo que le dijo al señor Mangas: he ordenado que todos los cargos de provincia se coordinen con los asambleístas. Pavel Muñoz y yo estábamos al lado porque nos habían colocado las sillas en orden de apellidos. Y estaba a mi lado. Se fregó todo. Empezó todo el mundo a hablar de cargos, pero quien empezó a ofrecer y cortó el punto que se iba a tratar es el presidente Lenín Moreno. Es decir, ya había orquestado un plan de repartos para tener aquella lista de asambleístas que tenían que estar de su lado.
siguiente. ¿Cómo interpretar también este revés que ha vivido el Ecuador durante estos 3 años? Ustedes lograron entrar a una Asamblea Nacional con 74 asambleístas, 47, digamos, generan esta conversión política, y prácticamente de ahí la Revolución Ciudadana tiene todo cuesta arriba. Andrés, por favor, no trivialices la mayor traición de la historia del Ecuador y toda una estrategia regional como los 70. Cuando la democracia hubo el peligro de que la democracia cambie algo, llegó Allende en los 1970, democráticamente al poder, no fueron en llamar a la bota militar para aplastar todo. Y eso sucedió a lo largo y ancho, sobre todo de Sudamérica. ¿Tú crees que esas son coincidencias? Son estrategias regionales que vienen del norte. Entonces tú estás hablando de la Revolución Ciudadana, que al revés, hicimos una traición, que sinvergüenza que llegó para la Revolución Ciudadana, se entregó a los poderes, a la embajada, a los medios hegemónicos, lo han mantenido ahí sabiendo que es corrupto, incompetente, solo para destruirnos, no ha podido destruirnos, pero sí destruir al país. Pero lo mismo sucedió con el Partido de los Trabajadores en Brasil, pues. Lo mismo sucedió con Evo Morales en Bolivia. Lo mismo quisieron hacer con Cristina hasta que le llegó el momento de elecciones y arrasaron. Se trata de estrategias regionales, no trivialicemos estas cosas. Y como que si la responsabilidad es nuestra, somos los traicionados. Estamos peleando contra poderes enormes. ¿Qué explicaciones tenemos que dar? ¿A quién tenemos que conquistar de nuevo con el relato? Si es evidente que nos traicionaron y en un momento dado la gente sí. Cuando cualquier ladrillo que faltaba en una escuela de ingeniería decían todas las obras son elefantes blancos. Cuando algo, en lugar de costar 100, costó 150 porque hubo que mover más tierra, sobreprecio, cuando es reajuste el mercado. Caramba, hasta el más templado se confunde un momento. Yo creo que esa confusión ya pasó. ¿Por qué crees que tratan de evitar nuestra participación en las próximas elecciones? ¿Pero qué tenemos que explicar si la víctima hemos sido nosotros? Si siempre tuvimos la razón, si los corruptos siempre fueron ellos, si siempre dimos es cuestión de tiempo, y mira cómo el tiempo nos ha dado la razón. Preguntarle lo siguiente, economista. ¿Cómo existió una especie de convivencia política de estas dos tendencias, de estos dos modelos en el movimiento Alianza País? Dado que nosotros, la plataforma digital Voces, realizó una investigación en la que se evidencia que ya existían grupos económicos detrás de la actividad pública que sostenía Lenín Moreno. El caso del grupo Uribe y Schwarzkopf, el caso del grupo Novis. ¿Qué decir al respecto de esto? ¿Hubieron de alguna forma contradicciones? ¿Hubieron de alguna forma disputas internas? ¿Cómo interpretar esta situación que parece ser polimorfa? Alianza País es el movimiento político más grande de la historia, el más exitoso. Nos lo han robado, yo tengo la esperanza de que lo recuperaremos y lo limpiaremos de tanta corrupción y traición. Es imposible no encontrar contradicciones en un movimiento tan amplio. En un movimiento mucho más pequeño me encuentro. Pero había una línea única. Cuidado, caemos en el fundamentalismo. O sea, la revolución, el socialismo necesita empresarios, necesita empresas. 10 años yo me pasé diciendo que Ecuador necesita 16 millones de empresarios. No es incompatible la empresa con el socialismo. El socialismo del siglo XXI no te puede negar el mercado. El mercado es un mecanismo importantísimo de coordinación, no solo económica, social. Pero una cosa es el mercado como amo o el mercado como siervo. Una cosa es que el mercado esté en función de las necesidades sociales o que la sociedad esté en función de las necesidades mercantiles. Que la sociedad, la vida, las personas se conviertan en una mercancía más. El mercado es un pésimo amo, puede ser un buen siervo. Entonces esa es la diferencia. El mercado en función de los objetivos sociales y no todo se puede mercantilizar. Pero aquí se mercantilizó, en el mundo actual se mercantiliza hasta la política, hasta la calidad de la democracia se la mide por la extensión del mercado. Increíble, una barbaridad, ¿no? En todo caso, que hayan grupos amigos, pero en buena hora, Cuba tiene grupos económicos cercanos. Ni hablar de los chinos, hace rato tienen dos sistemas, ¿no? Pero cuidado, no satanicemos esas cosas. Lo que ha habido es una traición terrible, no es que han convivido dos sistemas dentro de nuestra visión, estaba muy clara, había un programa de gobierno, había un plan de desarrollo, todo el mundo tenía muy claro los objetivos, dónde íbamos. Puede ser que alguien estaba oportunista, pero no había dudas, la parte formal, lo que buscábamos, el camino, las políticas, dónde íbamos. Porque había una traición sin precedentes en la historia del Ecuador y en la historia de América Latina. Entonces eso es otra cosa, pero no es que convivían dos modelos, siempre hay matices, ¿no? Pero no es que había neoliberalismo y socialismo dentro de Alianza País, no, había una sola línea. O sea, no solo es la traición de Moreno y la del bloque político, la operación que incubó el giro neoliberal del régimen es una operación de alto calado que todavía está por esclarecerse, pero por ejemplo el embajador
norteamericano que estuvo aquí en toda esa transición, fue premiado por su país y ahora es el embajador en Brasil. Entonces, digo esto para un poco contextualizar y decir que esto no tiene nada que ver con la lucidez de Moreno, ¿no? Moreno ha sido una ficha de una tramoya de mayor envergadura que articula actores políticos locales, nacionales y extranacionales. La embajada fue un actor importante en todo esto. La descomposición de estos años fue más grave que la propia pandemia. La receta económica, el clientelismo político y la judicialización han dejado secuelas. El correísmo, sin su máximo líder a la cabeza, sostiene que la única vía es la disputa. Eso es lo que está en disputa. Un modelo que se basa en fundamentalismo ahistórico, no tiene ninguna evidencia histórica, teórica ni empírica, ¿no? Que es un fracaso total como en los 90 en América Latina, pero que le conviene a ciertas élites. Porque cuando dice competencia, ¿qué competencia le puede dar la hija a la campesina de Guamote? Que como su madre no acabó ni primaria en una escuela de unidocente, con la hija de una familia acomodada de Quito, que estudió en un colegio de $1.000 mensuales con 3 idiomas, computación y pasantía en Estados Unidos. ¿Qué competencia? ¿De qué competencia hablan? ¿No? Te hablan de libertad como no intervención. Que el pez grande se coma al pequeño, que el luchador de 200 kilos vence el de 50 kilos sin árbitro. ¿Qué libertad es eso? Eso es masacre. Que el trabajador puede escoger entre ser tercerizado, explotado, o quedarse en la miseria y en el desempleo. ¿Qué libertad es eso? Que la empleada doméstica tenga que aceptar ganar $80 y salir una tarde cada 2 semanas, como era antes de nuestro gobierno, o perder su trabajo. ¿Qué libertad es esa? Ecuador es un caso de estudio paradigmático. A diferencia de otros procesos políticos como Argentina, Bolivia o Brasil, la presidencia fue secuestrada mediante el engaño. El plan de gobierno propuesto en 2017 no construyó las 325.000 viviendas, no generó los 200.000 empleos, no realizó la gran minga agropecuaria, no edificó los institutos tecnológicos, no impulsó el crédito público, tampoco atrajo la inversión extranjera, no erradicó la violencia contra la mujer. Solo en lo que va de la pandemia, más de 65 casos de femicidio. Y los mejores años de los jubilados siguen siendo un sueño. Moreno ha gobernado a través de la superposición de las realidades. O sea, frente a la realidad de los hechos, a la realidad fáctica, viene la realidad ficticia creada por el discurso estructurado desde los medios de comunicación corporativos. Por eso, en octubre del 2019, por ejemplo, los medios de comunicación corporativos plantearon la información absolutamente sesgada, ¿sí? Elevada casi al nivel de conflicto civil nacional. O sea, las revueltas populares concentradas en diversas ciudades del país y en diversos sectores de la ciudad de Quito, como consecuencia de las medidas económicas de Moreno, fueron hiperbolizadas por los medios corporativos a casi un enfrentamiento nacional. Y en la pandemia, durante lo más agudo de la crisis en Guayaquil, no había muertos. O sea, la realidad fáctica le decía a usted que los muertos estaban en la calle, 2 días esperando los servicios fúnebres y el levantamiento del cadáver en las casas donde habían fallecido. No tenemos estadísticas, a julio del 2020 no tenemos estadísticas reales de los muertos. La cifra que se maneja es un cruce de información entre el registro civil y las funerarias. Y se habla de que el COVID costó más de 23.000 vidas de ecuatorianos hasta el día de hoy. Pero esa realidad, que es la realidad fáctica, no es una realidad puesta en escena por los medios corporativos que han avalizado la incompetencia de Moreno y el discurso oficial. La pregunta central en esta trama es la siguiente. ¿Cómo un gobierno con tan baja credibilidad llegó a sostener tanto poder? La gran promesa anticorrupción de Moreno y de las élites no tuvo consecuencias en la política pública y en los diseños institucionales, ¿no? En las últimas semanas en el Ecuador hemos visto unos escándalos de una magnitud inverosímil respecto a cómo se negociaba con las tests, con medicamentos para el COVID, de parte de círculos políticos aliados al gobierno, ¿no? Lo que aquí estamos llamando la necrogobernabilidad. El gobierno tuvo que reconfigurar el pacto de sus alianzas en el legislativo para poder
avanzar en la agenda neoliberal luego de su ruptura con el correísmo. Esa reconfiguración de la mayoría y de la gobernabilidad le obligó o supuso un juego de reparto del Estado, supuso un juego de incentivos dolosos a distintos actores, y todos esos juegos, esos arreglos, esa distribución de poder ha sido desnudada en el marco de las denuncias y de las propias, no solo denuncias, sino de la intervención directa de la justicia sobre aliados del gobierno de Moreno que controlaron hospitales públicos, controlaron la seguridad social, y que dicho control supuso unos niveles de corrupción enormes. Provocaron esta consulta popular, nombraron un Consejo de Participación Ciudadana. Este Consejo de Participación Ciudadana transitorio actuó al margen de la Constitución, asumió poderes que no le correspondían porque no tenía que ser una mini asamblea constituyente ni nada por el estilo, y luego procedieron a cambiar y a destrozar todas las instituciones que le ha permitido, por ejemplo, al Contralor hacer lo que hace, que la Fiscalía no haya investigado lo que no le conviene al régimen que investigue. Esto es también muy claro decir. Cambiaron la Corte Constitucional, destrozaron la institucionalidad. Y yo te digo algo más grave. Los hechos de corrupción que ahora vemos son precisamente fruto de que se destrozó la institucionalidad del país. Y estamos hablando cómo la corrupción ha quitado medicinas a las familias, cómo la corrupción ha colapsado el sistema de salud, cómo la corrupción ha permitido perdonar impuestos a los más pudientes de este país y sacando el dinero al exterior. Eso nos preocupa, cómo afecta a la vida ciudadana. Y muy concretamente nos preocupa cómo el reparto en la asamblea, en este caso, permitió que se aprueben leyes nefastas en contra de las familias ecuatorianas, como fue la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas, que limita las posibilidades de que el Estado invierta en su gente. En 2018 conquistaron al pueblo con el diálogo, al que se sumaron los medios de comunicación, el poder financiero, los partidos políticos y, por supuesto, los más feroces anticorreístas. El único objetivo, cocinar una consulta popular que permita proscribir al correísmo y purgar a las instituciones judiciales, electorales y de control social. Esto indica que el reparto no solo fue de hospitales. Esto fue un asalto de una función del Estado a otra función del Estado. ¿Cómo se viabiliza? El momento que en la consulta, en el referéndum más concretamente, se le pregunta al pueblo si está de acuerdo en que se nombre un consejo transitorio y que este consejo transitorio sea electo en base a ternas que presente el presidente de la República a la Asamblea Nacional. 7 ternas para elección de 7 miembros del consejo. Entonces, pongamos el ejemplo de una terna de cualquiera de ellas. Si el presidente dice yo someto a la consideración de la Asamblea Jorge, Juan o Julio, no importa quién lo elijan, Jorge, Juan y Julio son gente de confianza del presidente Moreno. En el fondo, ¿qué quiero decir? El Consejo Transitorio tuvo 7 miembros que provinieron de ternas elegidas por Moreno. Por lo tanto, fue un asalto de la función ejecutiva a la función de transparencia y control social. Como necesitamos que no nos estorbe la democracia, lo que utilizamos son este tipo de mecanismos amañados, la consulta de 2018, para poner de nuestro lado, del lado del gobierno, del lado de ese 1% enriquecido, a las instituciones para que nadie resista. Por tanto, vemos por un lado que hay un autoritarismo de mercado, por otro lado hay un estado de excepción permanente, es decir, el neoliberalismo exige que la democracia no funcione, y además todo está cubierto por unos medios de comunicación que se dedican a informar de otra cosa y a asentar la posverdad para que la ciudadanía no proteste. ¿Veis? La tormenta perfecta. Hay quienes esperan una nueva cacería. Aunque Lasso y Nebot han desmentido su alianza con Moreno, hay archivos que nunca mienten. Así se trató la mayor crisis política y social del siglo XXI, el paro nacional de octubre. El Ecuador vive momentos de tensión creados por grupos anarquistas que se aprovechan del malestar generado en sectores de la población como consecuencia de las tardías medidas económicas tomadas por el gobierno de Lenín Moreno. El líder del puerto principal también amenazó con sus rabietas. El golpista
el saqueador, el destructor, no es malo por su raza. No sean acomplejados estos que se burlan de la verdad, pretendiendo que los ingenuos somos todos para creerles. No son malos por su raza, no son malos por su ideología, no son malos por su procedencia, son malos por su actitud delictiva y aquí los vamos a castigar. ¿Pero quiénes son estos furibundos opositores? La investigación periodística demuestra que viven de la especulación de tierras y la usura financiera. En 1985, la empresa inmobiliaria Ingersa irrumpió en escena. El diario Hoy, Alfredo Pino Argote, los diputados Vera y Ordóñez destaparon la corrupción detrás de la construcción de la vía perimetral de Guayaquil y de la urbanización Las Orquídeas. Las obras vinculaban al entonces presidente León Febres Cordero y al gobernador Jaime Nebot a una red de cohecho y tráfico de influencias que se habría quedado con el equivalente a 50 millones de dólares. Entre las compañías inversionistas aparecía Ingersa con el nombre de su esposa Cynthia Borer. Nebot fue el garante del proyecto con el 15%, pero increíblemente también presidió la unidad ejecutora de la vía perimetral. El caso fue archivado. En 2010, las acciones de Ingersa fueron compradas por la Fundación Ingersa Internacional, radicada en Panamá. La administración está a cargo de la firma legal Sucre Arias y Reyes, especializada en evasión tributaria. Hasta 2015, los activos de la empresa superaban los 2,5 millones de dólares. La Fundación Ingersa Internacional fue absorbida por la Foundation Ingersa International, una verdadera caja china. La familia Nebot Borer opera al menos con 10 empresas más, la mayoría dedicadas a negocios inmobiliarios que son registradas y administradas desde paraísos fiscales y que figuran en la Superintendencia de Compañías como inversión extranjera. En enero de 2017, Concepción Andrade, ex secretaria de la constructora brasileña Odebrecht entre 1987 y 1992, reveló documentos que señalan a 18 funcionarios ecuatorianos por recibir sobornos. Entre los protagonistas figura un nombre que comienza con J y termina con T, y cuyo alias es Matraca. Las coimas rondaban del 2 al 5% del valor de obras presupuestadas en millones de dólares. ¡Qué casualidad! En el 87, el gobierno de Febres Cordero contrató a Odebrecht para el trasvase Chongón-Santelena. En 1998 se descubrió un aporte de 500 millones de sucres del Banco de Guayaquil a la campaña presidencial de Yamil Maguad, que representó una de las contribuciones más importantes de esa campaña. Posteriormente, Guillermo Lasso se convirtió en superministro de Economía y Energía. Luego de su paso por dicho cargo, la deuda pública del Ecuador ascendió al 85% del PIB. En 1999, el feriado bancario golpeó a la economía ecuatoriana y expulsó a más de 3 millones de ecuatorianos al exterior. Las pérdidas superaron los 8.000 millones de dólares. Lasso se desempeñaba como gobernador del Guayas, presidente del Banco de Guayaquil y vicepresidente de la Asociación de Bancos Privados en el momento exacto en el que se incautaron cerca de 2.000 millones de dólares en depósitos de los pequeños y medianos ahorristas. El Banco de Guayaquil incrementó sus ganancias en más de un 50%. La última, la cereza del pastel. En el año 2012, los papeles de Panamá y luego la investigación del diario argentino Página 12 revelaron cómo se enriqueció Guillermo Lasso durante y después del feriado bancario. Una de las empresas de Lasso, Andean Investment, en tan solo un año, entre 1999 y 2000, incrementó su capital de $1 millón a 31 millones de dólares gracias a la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario. También se reveló que el candidato está asociado a 49 empresas en paraísos fiscales, domiciliadas en Delaware e Islas Caimán.
Ya le contesté, amigo. Ya le contesté. Yo no lo sé, vaya averigüe usted. Pero su nombre consta ahí. Su nombre consta ahí. ¿Acaso las 49 empresas que están en la investigación no constan? Usted dice que no existen. La farsa del correísmo, la campaña sucia del correísmo. Mi querido amigo, ya le contesté. La farsa del correísmo. La farsa del correísmo. ¿Por qué no presenta la lista, señor Lazo, el día de hoy? Usted sí la tiene. Y usted le exige que, si es pública, ¿por qué no la presenta usted? ¿Rodas no puede pedir la lista? Yo les voy a decir algo. Miren ustedes cómo actúa la prensa correísta. No solo el discurso demuestra un complot, las cifras también avalan un pacto recientemente consumado. 6 de las 8 leyes de carácter económico enviadas por el Ejecutivo tuvieron un respaldo apabullante del bloque Alianza País, Creo y el Partido Social Cristiano. La situación se repite en la elección de Otto Sonnenholzner, en los juicios políticos contra 6 autoridades nombradas durante el correísmo, de las cuales solo 2 estaban en funciones. El Partido Social Cristiano no ha tenido alianzas con el gobierno, con nadie. El Partido Social Cristiano no es sectario, ha apoyado todos los proyectos de cambio positivo, vengan de donde vengan, porque son en beneficio de los ecuatorianos. Y el hecho de que el señor Nebot sea amigo del presidente de la República no significa que el Partido Social Cristiano tiene un pacto político. Ninguno. Nosotros no tenemos ningún pacto político. Pacto político es el que tienen en la Asamblea Nacional, Creo, Alianza País, el BIM y el VAL, y que tienen además todos los cargos de la Asamblea Nacional, todas las presidencias, todas las vicepresidencias, y entonces son ellos los que tienen que asumir las responsabilidades de este acuerdo político. Nosotros no tenemos ninguno. Pero asambleísta, el 4 de febrero de 2018, el que fue en su momento jefe de bancada, Henry Cucalón, advirtió que sostienen buenas relaciones con el gobierno nacional y que la idea también es articular políticas en el ámbito legislativo para empujar un programa económico. Uno se pone a revisar un poco las estadísticas también. En votaciones han tenido muchas semejanzas con Alianza País y con el ala gobiernista. ¿Por qué ahora, de alguna forma, desmentir esta alianza? ¿Me equivoco o sí? Totalmente equivocado. Está totalmente equivocado, Andrés. El hecho de tener buenas relaciones, el hecho de conversar. El Parlamento es para eso, para conversar. El hecho de apoyar muchos proyectos que lo hemos hecho abiertamente y a cualquier lado, sin sectarismo. Eso no es tener un acuerdo político, eso es pensar en el Ecuador y votar por el bien del país. Por eso le dije y le reitero, nosotros hemos apoyado todos los proyectos de cambio positivo, vengan de donde vengan. 3 meses después de esta entrevista, el matrimonio más esperado se consumó. Moreno, Nebot y Lazo irán juntos en 2021. Finalmente hubo apretón de manos. El Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo, otrora rivales políticos, firmaron una alianza en la que se comprometen a apoyar las candidaturas de Guillermo Lazo y Alfredo Borrero a la presidencia y vicepresidencia de la República en 2021, compartiendo el casillero 216. Con lo que la asambleísta Cristina Reyes, quien había sido anunciada como la precandidata presidencial del socialcristianismo, debió declinar. Desde que acepté esa nominación, convoqué a la unidad para alejar el peligro de que las corrientes irresponsables y populistas gobiernen nuevamente la nación. Y por supuesto que una vez más y de manera pública invito al abogado Álvaro Noboa y a Otto Sonnenholzner que se incorporen a este proyecto de la unidad. Este es el cuadro clínico de la democracia, la misma que está al borde del abismo. Amigos, buenas noches, bienvenidos. El expresidente Rafael Correa queda inhabilitado de por vida para ejercer cargo público alguno y deberá cumplir 8 años de cárcel. Así lo resolvió el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia. Los sentenciados deberán pagar 14.7 millones de dólares como reparación integral al Estado. Esta es una decisión histórica. Por primera vez un expresidente y un ex vicepresidente y otros altos mandos de su gobierno reciben una sanción por un acto de corrupción. La Administración de Justicia ha actuado eficazmente, tanto en el proceso investigativo a cargo de la Fiscalía para confirmar la denuncia efectuada por los periodistas Villavicencio y Zurita,
como en 3 tribunales donde los jueces han dado muestras de independencia, han resistido a las presiones y han sentenciado con objetividad. El día de hoy no ha ganado la Fiscalía General del Estado. Todo el Ecuador ha sido vencedor. En medio de la pandemia, la mayor preocupación del gobierno, la función electoral, la función de control social y la justicia, era inhabilitar políticamente a Correa. Todo se aceleró el 5 de marzo, cuando la fiscal Salazar exigió la pena máxima. La fiscal ha pedido sentencia condenatoria en contra de 20 de los 21 procesados. Pide la máxima pena más 1/3 por agravantes, esto es 8 años de cárcel. El 10 de marzo, la Contraloría General del Estado, mediante informes especiales, exige al Consejo Nacional Electoral que deje sin efecto la inscripción de los movimientos Podemos, Fuerza Compromiso Social, Libertades Pueblo y Justicia Social, supuestamente por haber incumplido el registro de firmas. Aquí no existe ningún tipo de intervención ni oportunidad respecto de las circunstancias, ni legales y mucho menos políticas, en el campo electoral. El 23 de marzo, la presidenta del CNE, Diana Tamaín, propuso aplazar las elecciones. Por fuerza mayor, si ese fuera el caso, nos tocaría retrasar las actividades que están en el calendario electoral. El 24 de junio, la Contraloría determina la destitución de 3 vocales del CNE por no acatar sus recomendaciones. Entonces, me queda claro que la Contraloría no puede disponer la destitución, la eliminación de organizaciones políticas. Eso no puede. No puede porque es una competencia exclusiva, privativa de la función electoral y así lo determina la Constitución, no lo digo yo, no es que no lo quiero hacer, La cereza del pastel la colocó el ex prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, el 25 de junio. Le voy a decir con toda la honestidad, clarísimo, más allá de lo que me significa. A mí me llamó el señor consejero Luis Verde Soto y me dijo que había que alargar el cronograma de elecciones porque si no los jueces no iban a alcanzar a juzgarle en sentencia firme al señor Correa. Las presiones se generaron por todas las vías. El trabajo mancomunado de Contraloría, Fiscalía, el CNE y la función judicial concluyó con la sentencia más esperada. La justicia rompió el récord Guinness al procesar 16 recursos de casación en 17 días laborables, rompiendo el promedio que oscilaba entre 4 meses y 3 años. Los consabidos jueces redactaron una sentencia de 900 páginas en menos de 58 horas. La fiscal Salazar procesó 63,000 hojas de evidencia delictiva en menos de 5 meses. La justicia en este caso goza de celeridad. En estos sobornos, a Rafael Correa lo terminan condenando a título de autor instigador. Por influjo psíquico. Claro, pues es una mamarrachada. Le digo rapidísimo. Usted puede ser o autor o es cooperador necesario, es decir, cómplice, o es inductor, es decir, partícipe, pero no puede ser las 3 cosas al mismo tiempo. Esto no tiene asidero en la literatura jurídico-penal del mundo, ¿ya? Se lo termina condenando además por influjo psíquico. La última sentencia por influjo psíquico que nos remite al dolo volitivo, el dolo de voluntad, es del 14 de junio de 1914 en Alemania. 1914. Ahora se preguntan por qué tantos muertos, cuáles son las razones del desempleo y por qué el horizonte político es tan incierto. Y ahora toca pensar en que, en primer lugar, hay que pelear por la democracia. Me parece que esta es una primera tarea. Hay que pelear por la democracia y esto debe involucrar a correístas y a no correístas, porque en términos de democracia nos han vuelto 40 años. Es muy probable que esta élite autoritaria tenga los recursos, la fuerza y los apoyos geopolíticos para que no sea un proceso democrático. Entonces, el progresismo, la izquierda, los movimientos populares, sociales, democráticos, tienen que ver estas elecciones también como un medio para proyectarse hacia adelante. En febrero todo está demasiado partido, controlado, bloqueado, violentado y puede ser absolutamente frustrante para la Revolución Ciudadana y sus aliados un desenlace como el que imaginamos para 2021. Eso significa que hay que
hay que guardar energías, fuerzas y estrategia para más allá del 2021, porque puede ser que el momento de la resistencia, el momento defensivo, se prolongue un tiempo más. Estos son los tiempos que vivimos. El cólera, la venganza, la pandemia, la política y las elecciones se aproximan a una recta que definirá el futuro de los ecuatorianos. El próximo gobierno tiene que ser un gobierno de unidad, de salvación nacional, que tenga la posibilidad de reactivar la producción, el empleo, atender el campo, privilegiar la salud, la educación, recuperar la institucionalidad democrática y una real lucha contra la corrupción. Y quinto, recuperar la soberanía y la dignidad para que el Ecuador pueda relacionarse con todos los países del mundo que nos sea conveniente y beneficioso. Yo le puedo dar una lista de medidas técnicas que se puede tomar para combatir la pandemia, reactivar la economía. Pero el problema es político. Mientras el poder esté en los banqueros, no van a pagar un centavo por los banqueros. No han cobrado un centavo a las utilidades de los banqueros. Y rompieron reglas, pasaron utilidades que las mandaron fuera del país. Mientras las élites estén gobernando como Moreno y lo vean como títere, no se va a cobrar un centavo pues, a las grandes fortunas como hicimos en el 2016. Mientras los importadores sean socios de Moreno, no se va a proteger la producción nacional. No se va a aumentar $1 a los aranceles. Seguirán perdiendo ese puesto de trabajo, quebrando la pequeña industria, la artesanía. Para revertir eso hay que vencerlo en las próximas elecciones. Entonces hay que trabajar mucho, no solamente en reconstruir económicamente el país, el 2021, no solamente en reconstruir políticamente el país, no. Hay que trabajar también en el hecho de reconstruirnos éticamente. Ese es el gran reto del progresismo, reconstruirnos éticamente, porque no se le puede pedir al neoliberalismo ética cuando en el ejercicio del gobierno de Moreno ha causado 24.000 muertos, cerca de 240.000 desafiliados del IES, ha pauperizado la educación pública. Entonces, a ver, hay que alinearse un poco. ¿En dónde está la ética política? La ética política está en el progresismo, ok, pero si el ciudadano no se impone un comportamiento ético, no le puede pedir al político un comportamiento ético, porque la matriz del político es la sociedad. Si la sociedad está podrida, usted puede tener 40 o 50 años de políticos corruptos y usted se preguntará, ¿y de dónde salen? Salen de la sociedad que les da la vida. Pues. En este tiempo la guerra es la paz, la libertad la esclavitud y la ignorancia la fuerza. Los ecuatorianos vivimos entre el dolor de una partida y la esperanza de la redención. Maldito cabaret. Felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. Vengo del racimo de un plátano, del cóndor que danza en el páramo. El mundo me mira y temblando suspira. Yo soy el ombligo y el grito de un niño que traga saliva en la calle. Vengo de una canchita de tierra en el valle. Vengo del cenepi machinaza. Vengo del indio que vio robar su casa. Vengo de las olas del Pacífico.